Buenas tardes, Jovencitos, profesor. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Con Buenas ustedes tardes. siempre, Buenas buenas tardes. Con tardes. ustedes siempre vamos a concluir la semana y el ciclo también, ¿no? Con ustedes. 10B. Muy bien, jovencitos. Vamos a, en esta oportunidad, el que habla el profesor Juan Muñoz, donde vamos a desarrollar el curso de psicología, el curso donde quizás más fácil de todos, pero interesante también para definir y para consolidar los conocimientos también de las demás áreas, siempre motivando, siempre cada uno de nosotros poniendo el conocimiento debido, ¿no? Esa voluntad, ¿no? Gracias a la inteligencia y a la capacidad que ustedes tienen, ¿no? Y para ello, lógicamente, la meta, lógicamente, está trazada. Y eso lo tienen que, lógicamente, lograrlo, pues, ¿no? Recording in Ese progress. logro tiene que ser con el esfuerzo, ¿no? Con el esfuerzo. Muy bien. Nuestro primer tema es la psicología como ciencia, ¿no? Psicología como ciencia. Dentro de la psicología como ciencia, es necesario dar, pues, algunas referencias, como por ejemplo la etimología, ¿no? Proviene siempre de dos voces griegas, siempre es necesario darles a conocer, ¿no? Recording Que stopped. significa alma o principio de vida, ¿no? Logos, tratado o estudio, ¿no? Esta palabra es usada por primera vez en el siglo XVI, ¿no? Por Felipe Melanchthon en el año 1550. Y luego, pues de unos años, en el año 1590, también fue utilizada, pero ya algo innovada por Proclus. Entonces, pues estos son referencias que es necesario ver cuál es el punto de partida, ¿no? Sobre lo que es la psicología. Acá nos conduce a realizar una definición de la psicología. Y la psicología, podríamos decir, es una ciencia social que estudia los procesos psíquicos a, a través de la conducta, ¿no? Les podríamos decir así, pero esos procesos psíquicos existe una actividad interna, ¿no? Y una actividad externa, ¿no? Donde, como les reitero, se expresa a través de la conducta. La actividad interna siempre se habla de una actividad cerebral, ¿no? Donde permite reflejar, pues, las imágenes, los afectos, las necesidades, los intereses, y lógicamente la externa, donde el manifiesto es de carácter netamente objetivo, observable, medible, por no decir, ¿no? Términos utilizados de John Watson, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta ello, pues es necesario decir que la psicología es considerada como ciencia porque hace uso del método científico. Y cuando digo hace uso del método científico, porque es de carácter demostrativo, ¿no? Se encarga de obtener ciertas situaciones, información, ¿no? Para hacerlo más clara, más precisa. En este sentido les manifiesto, ¿no? Sobre cómo se da la definición de la psicología. Y en sí, pues hay varias maneras, varias formas como nosotros conceptualizarlo, ¿no? O también yo puedo decir que la psicología es el estudio científico de los procesos psíquicos que expresa, ¿no? A través de la conducta, ¿no? Y esto representa, pues, aspectos cognitivos, afectivos y motivacionales. A eso es lo que justamente quiero llegar a decir. Pero, jovencitos, eh, antes, antes de pasar a la siguiente página, es necesario hablar, pues, de los fundamentos de la psicología como ciencia, pero antes de ello, yo tengo que indicarles, pues, cómo es la psicología en el periodo antiguo, por no decirte en el periodo precientífico, porque acá se da dos periodos, precientífico y científico. El precientífico en base a ideas y el científico en base ya, lógicamente, a lo que es la conducta en sí, donde ya eso empieza mediante doctrinas, corrientes, ¿no?
o escuelas, como decimos, ¿no? Escuelas psicológicas. Entonces, en este periodo precientífico, les voy a decir como un preámbulo, no le he puesto en la diapositiva, pero es un preámbulo donde es necesario que tú conozcas, pues, ¿no? Que el periodo precientífico se prolongó hasta la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y las primeras ideas los dieron los griegos, pues, ¿no? Y si nosotros hablamos de ello, pues es necesario recurrir a la historia. Y la historia, pues, nos conduce mediante el tiempo a ciertas edades, a la edad antigua, media, moderna, contemporánea. Por ejemplo, en el caso de, de la psicología, que fue la ciencia última de desprenderse de la filosofía, en la edad antigua, por ejemplo, pues, se habló que la idea clave era el alma. Y el alma está constituido, dice, por átomos. ¿Y quién nos dijo eso? Demócrito, por ejemplo. El alma está constituido por átomos, dijo. Y los átomos, mientras más finos es, entonces esa persona es lógicamente muy valiosa, ¿no? Valorativa, por no decirte. Y si tenía átomos gruesos, lógicamente era una persona, por no decirte perversa, mala, por decirte de esa manera, a darte a entender. Pero también hubieron otros que dieron ideas. Heráclito, por ejemplo. Su idea de Heráclito dice: el alma está en constante movimiento, ¿no? Cuerpo y alma está en constante movimiento, ¿no? Dice, incluso nos da una máxima, ¿no? Donde nos dice, una persona no se puede bañarse 2 veces en las aguas que recorre un río, ¿no? Eso nos dice Heráclito. Pero también nos habla Hipócrates, donde dice, el alma está eh, dada mediante los humores, ¿no? Y él nos habla de 4 humores: el sanguíneo, que vendría a ser las personas sociables, alegres; el flemático, las personas indiferentes; los coléricos, las personas irritables, violentas; y los melancólicos, que lógicamente son las personas tristes, ¿no? Y así sucesivamente, solamente para darle la idea, como su mismo nombre lo dice, la idea, ¿no? De ahí surgen, pues, un personaje muy interesante en la filosofía y también en la psicología, me refiero a Sócrates, donde tuvo unas máximas muy interesantes. Solo sé que nada sé, conócete a ti mismo, imagínate. Y ahí él hace por primera vez el uso del método introspectivo. Te puede venir el examen, que fue el creador del método introspectivo o fue el primero que utilizó el método de la introspección. Fue Sócrates, justamente las máximas que le estoy dando a conocer, ¿no? También hablamos de Platón, por ejemplo, su discípulo de Sócrates. Él nos habla del mundo de las ideas. Y cuando nos habla del mundo de las ideas, pues eh, lo escribe en su obra muy conocida como La República, ¿no? Y no solamente nos habla acá, pues, de psicología, nos habla de filosofía, nos habla de economía, de sociología. Es una obra multifacética. Me gustaría que tú lo leas, ¿no? Es pequeña, una mala obra, ¿no? Platón, por ejemplo. La República se llama la obra. Después su discípulo también lo condujo a dar más ideas, ¿no? Y un poco más claro las cosas. Me refiero a Aristóteles, considerado como el padre de la psicología antigua. ¿Por qué se le considera el padre de la psicología antigua? Porque escribe la primera obra de psicología. ¿Y cómo se llamó la primera obra de psicología? El Peripsique, ¿no? ¿Y Peripsique qué significa? Significa principio de vida, entorno de vida. Y acá en esta obra nos manifiesta, en este principio de vida, nos habla de que existen 3 tipos de alma. Existe el alma racional del hombre, lógicamente; el alma vegetativa, ¿no? De las plantas; y el alma sensitiva de los animales. Eso nos manifiesta Aristóteles. Pero para también dar a conocer algo simple nomás, en la Edad Media, por ejemplo, hubieron varios personajes, pero vamos mencionando a San Agustín y Santo Tomás, por ejemplo. Don San Agustín trata sobre el alma
en su obra Las Confesiones. Un hombre fue humilde, ¿no? Fue africano, de Argelia, ¿no? Recorrió toda Europa propagando la fe de Dios. Incluso tuvo una obra específica donde nos habla exclusivamente del alma, del espíritu divino. Esa obra se llama Los Soliloquios. Él dice, o nos manifiesta ahí el soplo de Dios, dice, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? Lo mismo que Santo Tomás de Aquino, ¿no? Mientras que San Agustín fue pobre, Santo Tomás de Aquino fue de la alta burguesía italiana. Trata sobre el alma también en su obra La Suma Teológica. Y también nos habla de muchas cosas, no solamente de psicología, de economía, de todo, ¿no? Nos habla, ¿no? Hombres muy talentosos. Incluso se llamó el padre de la Iglesia Católica, el doctor Angélico, imagínense. Por algo sus nombres están, nombres de universidades, de colegios, instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? De iglesias. O sea, tienen una enorme trascendencia cultural estos personajes, ¿no? Y a veces nosotros no los consideramos como debe ser, ¿no? Pero en fin, es necesario que tengan un argumento que de una u otra forma pues les sirva, ¿no? Motivar y ustedes conocer sobre ello. Y pasamos a la edad moderna, ¿no? Donde acá ya se iban consolidando esas ideas, iban formando ya ciertos, por no decirte, ciertas preescuelas o precorrientes, ¿no? Donde ya se plantean los principales problemas, ¿no? De ciertos personajes, por ejemplo, me refiero a Renato Descartes, a John Locke, donde nos hablan sobre las ideas innatas. Y cuando nos hablan de las ideas innatas, por ejemplo, Descartes dice, el hombre nace con ciertas ideas, ¿no? Dice, la idea de Dios, dice, ¿no? Mientras que John Locke sostiene que el hombre nace con una tabla rasa, dice, sobre que escribe lógicamente la experiencia. Lo dice al contrario mismo, pero son los precursores del innatismo. También te puedo hablar de Rousseau, Jacobo Rousseau, donde dice el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y todos de repente la mayoría coincidimos con este pensamiento de este francés, ¿no? Donde nos habla sobre la naturaleza humana, cómo somos nosotros, ¿no? Pero acá hay algo característico, ¿no? Herbert Spencer, que también nos habla de la tendencia de la naturaleza humana. Dice, el hombre nace con ciertas tendencias naturales, pero, pero te quiero decir que esas tendencias naturales son negativas, porque es el egoísmo, es la crueldad y es el orgullo. O sea, eh, hoy en día son modificados lógicamente por la misma sociedad, pues. Incluso Spencer dice que los latinos, nosotros somos parte de ellos, nosotros tenemos estas tendencias. En la casa, por ejemplo, de repente no nos damos cuenta, pero a veces si tú reflexionas, sí es cierto, ¿no? Somos egoístas hasta con nuestros propios semejantes, nuestros hermanos. Yo a veces pongo, solamente para que te des cuenta, ¿no? A veces dice, hermanito, quiero que me hagas un servicio, eres adolescente, ¿no? Tienes una fiesta por ahí, ¿no? Préstame tu terno, dice. Dice, no, no te puedo prestar, porque justo con ese terno voy a salir, tengo un compromiso. Pero en realidad no te vas a ese compromiso, ¿no? Imagínate. O a veces también cuando hablo de la crueldad, a veces tenemos el hermanito Recording pequeño in ahí, ¿no? progress. El hermanito pequeño que Recording está en la stopped. casa, ¿no? Y ese hermanito, de repente te guarda la mamá algo para ti, ¿no? De repente una torta, algo que compró, ya le dieron su parte a él, pero ustedes saben que el niño, su característica es el juego. Corretea para acá, para ahí, tiene hambre y tiene sed, se va, coge un pedacito, otro pedacito, hasta que a veces lo termina, inconscientemente, ¿no? Llega el momento que llega, dice ahí, hijo, o hija, te he guardado, ¿no? Torta, ¿no? Vas, no hay nada, incluso está tapado. Y la mamá y el hermano dice, pues mamá, pero no hay nada. Entonces ya sabe que es el niño, el hermanito. Y él escucha y trata de ver la manera cómo salir a la calle y salir para que no lo castiguen. Pero incluso tú eres partícipe de ello, lo coges, ¿no? Para que lo castigue.
le den duro. Y tú te sientes lógicamente feliz en ese momento. Son muchos casos, ¿no? Que quizás yo soy muy extremo en eso decirle, pero se dañan. Y así podríamos decir con el orgullo, ¿no? El orgullo también es otro mal, ¿no? Entonces, para no extender, esto sucede en las familias, en las personas. También existe la conciencia y los procesos sensoriales, ¿no? Acá nos habla de Stuart Mill, de Weber, de Feiner, por ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de Stuart Mill, sostiene que las ideas complejas no siempre son asunto de composición. Escribe una obra muy interesante, La química mental, ¿no? Y la química mental nos pone como ejemplo, por ejemplo, el óxido de cobre, ¿no? Y si yo te hablo del óxido de cobre, sería pues la idea compleja. Y las ideas simples sería el cobre y el oxígeno, ¿no? Al inicio. O sea, las ideas simples se convierten en ideas complejas. Eso es lo que manifiesta Stuart Mill, porque este personaje también ustedes lo van a ver en economía, cuando hablen de la escuela clásica, ¿no? Donde ahí está pues Adam Smith, ¿no? Ese también nos habla sobre el rol del empresario, muchas cosas. Hombres multifacéticos que manejan varias ideas, ¿no? De distinta índole. Muy bien. También hablamos pues de Weber y Feiner. Y cuando te hablo de Weber y Feiner, su propósito fue construir una psicología como una ciencia experimental. Y ellos crean lo que es la psicofísica, ¿no? Y, y de antemano, pues ellos debían ser los precursores, o como decirte, pues los que deben iniciar la psicología como ciencia, pero le adelanta pues Boom, ¿no? Con su primer experimento en el laboratorio de Leipzig, en Alemania, ¿no? En el año 1879. Y prácticamente a estos alemanes les deja en stand-by, ¿no? Y, y aún se le considera pues el iniciador de la psicología científica, ¿no? Científica. Entonces, estos son las ideas, ¿no? Que te puedo dar, ¿no? Como referencia pues del periodo precientífico. Algo, un, una referencia, un bosquejo, una introducción, porque vamos a hablar de una psicología como ciencia, desconociendo muchas veces cosas que debes ya tomar referencia, ¿no? Sobre la psicología precientífica. Ahora sí podemos manejar o podemos ir a lo que es los fundamentos de una psicología como ciencia. Acá para empezar dice delimita el objeto de estudio, ¿no? Se maneja pues como alma, se maneja como vivencia, se maneja como manifestación, como vida mental y como conducta. Acá en la diapositiva solamente he puesto alma y conducta. Alma en el precientífico y conducta en el científico. Conforme va avanzando, se hablaba pues de vida mental, de conciencia, de conducta, ¿no? En ese sentido les manifiesto. Acá también se utiliza el método científico y los métodos propios adecuados para el objeto de estudio. Existen muchos métodos, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando hablamos de esos métodos, ¿no? Hablamos el método, por ejemplo, experimental, hablamos el método clínico, el método longitudinal, transversal. Más adelante vamos a ver esos tipos de métodos. Justamente ahí hay una sesión, una clase de los métodos psicológicos. Acá también nos habla, dice, encierra un cuerpo de conocimientos, tanto objetivos, organizados y sistematizados. Plantea leyes, dice, que rigen la actividad física, la conciencia, la personalidad. Esas leyes pueden ser, por ejemplo, la ley umbral diferencial, ¿no? La ley de la proximidad, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos en percepción. Eso conforme vamos desarrollando los temas, se van a dar esos fundamentos, ¿no?
Y ahí ustedes van a visualizar cómo, lógicamente, se manifiestan, ¿no?, dichos fundamentos. También dice, investigue el comportamiento estableciendo las teorías psicológicas, esas corrientes, esas doctrinas, esos planteamientos, ¿no?, dichas doctrinas, ya sea conductista, ya sea funcionalista, ya sea cognitivista, reflexológica, psicoanálisis, ¿no?, humanista, etcétera, etcétera. Lógicamente, acá se tiene que investigar pues, estos comportamientos, estableciendo pues estas teorías psicológicas que estoy reiterando, ¿no?, que de una u otra forma nos permiten predecir, ¿no?, futuras conductas, ¿no? Y lógicamente todo ello va a estar basado en hechos concretos, en hechos reales. A eso me refiero. Y es todo esto, ¿no?, como fundamento, lógicamente va a tener como resultados, pues, como una validez universal, ¿no?, dichos fundamentos, no solamente para una determinada eh, zona, ¿no?, para todos, es algo universal. Muy bien, pasamos, pasamos a lo que son las características de los procesos psíquicos. Y cuando yo te hablo características de los procesos psíquicos, ¿no?, tienen un referente evolutivo para comprender el proceso de formación de la actividad psíquica, teniendo en cuenta qué cosa, los procesos psíquicos básicos y los procesos psíquicos superiores. Y cuando yo te hablo de los principios de los procesos básicos, son aquellos que compartimos con los animales, por ejemplo. Llámese sensación, llámese percepción, llámese memoria, llámese aprendizaje, la emoción. Los animales, por ejemplo, se emocionan, así como nosotros nos emocionamos. O sea, los procesos psíquicos básicos, tanto el hombre como los animales. Pero hay procesos psíquicos superiores, que es exclusivamente del humano, ¿no? Nos diferenciamos de los animales. Por ejemplo, ahí está la inteligencia, por ejemplo. No podemos decir un animal es inteligente. Está la inteligencia, está el pensamiento, está los sentimientos, la emoción sin ambos, ¿no? Los sentimientos. Está, por ejemplo, también podríamos hablar la motivación, la voluntad que podemos tener cada uno de nosotros. Entonces, esta concepción de estos procesos psíquicos fue desarrollada más que nada por Vygotsky, por este psicólogo, ¿no?, cuyas premisas básicas en su planteamiento justamente la tenemos en la diapositiva. O sea, todas estas características de los procesos psíquicos es de Vygotsky. ¿Qué dice Vygotsky? Dice, por ejemplo, tiene una base biológica. Y cuando dice tiene una base biológica, se refiere, dice, es decir, porque es una actividad cerebral, cuya característica cualitativa especial de las funciones superiores del cerebro, dice, por ejemplo. Entonces, es necesario tener referencias sobre ello, ¿no?, sobre estos planteamientos que hace este psicólogo. También nos habla de, dice, están mediatizados por el lenguaje, donde establece con sistemas de signos culturalmente formados. Y cuando nos habla de ello, lógicamente nos habla, por ejemplo, sobre la escritura, sobre el sistema de numeración. O sea, pues existe una regulación psíquica, ¿no? Entonces, en ese sentido lo manejamos. También hablamos de un de un origen social. Y cuando hablo de un origen social, se refiere a la asimilación de la experiencia, ¿no?, donde cambia la actividad psíquica humana y se crea los procesos psíquicos
en orden superior. Y tú lo sabes, pues en orden superior se crea, nosotros nos diferenciamos de los animales, la inteligencia, el pensamiento, el sentimiento que tenemos, ¿no? La motivación, la voluntad de estudiar, ¿no? Para dar un buen examen, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido les manifiesto. Y también, lógicamente, a la vez, reitero, se manifiestan a través de la conducta todo ello, ¿no? Es decir, eh, su asombro o la ira por el incidente a veces que cada uno de nosotros refleja en nuestro rostro, ¿no? ¿No? Entonces se ve, pues, ¿no? En esa mirada que tú das, ¿no? Entonces, nosotros mismos a veces nos conocemos tal como somos. Y el que, al margen de nosotros que nos conocemos, saben nuestros padres, pues, ¿no? Con quién vivimos, ¿no? Nuestras reacciones, más que nada. Muy bien. Pasamos a un punto muy importante, interesante, cuando hablamos de la clasificación de los procesos psíquicos por su representación, ¿no? Son reflejos de la realidad en el cerebro, dice, ¿no? Los cuales se desarrollan y estructuran en constante interacción social y expresan en conductas verbales y no verbales. Me refiero pues a los gestos, a las posturas, a los ademanes, ¿no? Que se puede dar. Pero acá, esta clasificación lo tenemos que considerar en el espacio de los procesos cognitivos, por ejemplo. Conocer la realidad externa e interna de la persona, del sujeto. Y esto lo vamos a determinar mediante las sensaciones que se tienen, ¿no? Y es un tema completo, ¿no? La sensación, la percepción, temas que tienen pues una secuencia, ¿no? Como decirte, oferta-demanda en el campo de la economía, ¿no? Acá sensación-percepción, ¿no? Por no hablarte también de la memoria, ¿no? Y la memoria se juega un papel interesante en nuestra, eh, podríamos decir, en nuestra formación, mucho más para adquirir el conocimiento. Hay procesos que en su momento lo vamos a decir, ¿no? El registro sensorial, la codificación, el almacenamiento, la evocación, pero el asunto de nosotros, la información que nosotros adquirimos, debe llegar lógicamente al almacenamiento, como dé lugar. Muchas veces se queda ya en la codificación, nada más ahí se queda. Por eso muchas veces digo, ¿cómo tuvo la clase? Excelente, bien explicable, lo entiendo. Día siguiente te acuerdas a veces el Vamos. 90% del tema, o a veces un 10%, no exagero mucho, porque todos no tenemos eh, esa capacidad, ¿no? Y ahí hay ciertos elementos, pues, ¿no? O factores que influyen. Por ejemplo, la concentración, por ejemplo, el nivel de inteligencia, por ejemplo, el interés, la voluntad, ¿no? La actitud que tú tienes, ¿no? El afecto, ¿no? Porque tenemos que tener un afecto también al contrarrestar esta información. A veces estás, ya, pues yo tengo que aprenderlo como de lugar, y eso no es así. Entonces, las cosas, eso tiene que influir. Una vez que llegue al almacenamiento, ahí aunque te olvides, pero de una u otra forma vas a recordar, ¿no? Ya lo vamos a ver en su momento. Lo mismo que podríamos hablar del pensamiento, ¿no? El pensamiento es amplio también, ¿no? Cuando vamos a hablar de un pensamiento netamente, por no decirte pues, convergente, divergente, vamos viendo en qué momento nos, nos, nos conduce, porque hay momentos donde la convergencia es interesante, ¿no? Relacionarnos, pero también hay que ser convergentes, ¿no? En algo que justamente apuntamos, en este caso, ¿no? Digo, el ingreso, ¿no? A la universidad, o cuando es lógico, no lógico, y así sucesivamente podríamos seguir hablando. La inteligencia ni hablar, ¿no? Es amplio la inteligencia, donde incluso hay autores donde nos manifiestan pues lo último, ¿no? Por ejemplo, eh, la de Goleman, ¿no? La psicología
emocional, o la de Gartner cuando nos habla de las inteligencias modulares o múltiples, o cuando nos hablan del aprendizaje también, ¿no? Es amplio también el aprendizaje, ¿no? Y donde nos fundamenta mediante el condicionamiento, y así sucesivamente, ¿no? Y esto lo vamos a hablar durante el desarrollo de nuestras sesiones eh, siguientes. Hablamos otro campo que son los procesos afectivos, afectivos. Acá en los procesos afectivos, ustedes podríamos decir que se reflejan pues la relación entre el sujeto y su entorno, o sea, de forma de agrado y desagrado, es decir, pues reacciones favorables o desfavorables, ¿no? Esto está lógicamente en función a determinados estímulos, ¿no? Y esto nos determina, por ejemplo, la emoción, ¿no? Que es algo rápido, ¿no? ¿No? Es una reacción rápida, pasajera, un sentimiento, ¿no? Es más duradero que la emoción. Incluso acá nos identifica el dolor humano, es más amplio, ¿no? La pasión ya es exagerado, es extraordinario, ¿no? Es absorbente muchas veces, ¿no? Lo mismo que podíamos hablar también cada uno de estos conceptos del estado de ánimo. Hay espacios donde vamos a hablar con ejemplos, con todo. Acá solamente es referencia, nada más. Incluso te hago ver de que eh, dentro de este conjunto de aspectos o disposiciones afectivas, estaba viendo pues a un científico, a un catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos, donde ha publicado una obra, El sistema de la personalidad. Me refiero al doctor Pedro Ortiz. Muy interesante, joven, ¿no? Donde él considera pues tipos de afectos de nivel consciente y de base social, ¿no? Cuando ya tenemos una base, lo vamos a entender perfectamente. Por ejemplo, él nos habla de tres niveles, ¿no? Él nos habla, por ejemplo, de un afecto intrapersonal, ¿no? Intrapersonal. Y la intrapersonal, dice, está, por ejemplo, la felicidad, dice, está el placer, está el orgullo, ¿no? Como también está el sufrimiento, la depresión. Así, o sea, un proceso afectivo puede ser favorable o desfavorable, ¿no? Mire, ahí se concierne, ¿no? O como también hablamos del interpersonal, ¿no? Y interpersonal está el cariño, está la estima, ¿no? Como también podemos decir, está el desprecio, está la envidia, ¿no? Y considera también un tercero, la extrapersonal. Y esto sí es algo interesante cuando nos habla pues, de la admiración, por ejemplo, del terror que podemos tener, ¿no? De la tensión, de la preocupación. En este momento, por ejemplo, según este investigador Ortiz, ¿no? De la extrapersonal en el mundo afectivo, de acuerdo a su obra, ¿no? Hay una tensión, hay una preocupación en estudiar, en tener los conocimientos para dar un buen examen, ¿no? Entonces, hay una relación. Profesor, tengo una pregunta. Dígame, ¿Por qué la depresión es considerada una enfermedad? una enfermedad por lo complejo que justamente se está dando, viene de lo simple a lo complejo. La depresión es por la preocupación constante que tiene el individuo, ¿no? Por ejemplo, en la casa, ¿no? En la casa muchas veces los padres hoy en día, con el respeto que nos merecemos solamente por el ejemplo, necesitamos del dinero, ¿no? Para los hijos, a veces el papá está enfermo, todo va a esa preocupación y es una persona que le gusta ser pues correcta, ¿no? No quiere hacer cosas indebidas, ¿no? Por ayudar, por fortalecer a sus compromisos que tiene. Entonces todo lo va acumulando, ¿no? Y ya no tiene soporte, llega un momento donde ya no puede, ya, ¿no? A veces explota ya y eso es peligroso. Al inicio es algo pasajero, por eso con terapias eso se desaparece, como dicen. Todos tenemos
somos neuróticos, ¿no? Uno que otro, ¿no? De acuerdo también al nivel que podemos tener, pues, ¿no? Pero ya si es ya profundo, nos conduce a ser psicóticos, y un psicótico ya prácticamente pierde lógicamente el nivel, ¿no? El nivel, el sentido de lo que justamente está viviendo, ¿no? Ya pierde conciencia, podríamos decir. Entonces, donde eh, algunos autores, más adelante cuando lo vamos a ver en los trastornos de personalidad, algunos la depresión lo consideran ya como dentro del mundo de la psicosis, pero no es así. La psicosis siempre se puede dar, cada uno de nosotros normales podemos tener esa depresión, pero regresamos nuevamente, pero tenemos que ser conscientes de lo que resolver, pues, ¿no? Nosotros tenemos que autoevaluarnos, ser conscientes de que hay mucho que hacer, ayudar, mucho más si somos padres, ¿no? O somos adolescentes, nos queda mucho por el futuro. Es algo complicado muchas veces. Bien, jóvenes. Pasamos al el otro punto, que están los procesos conativos volitivos. Esto también están relacionados con la orientación, la regulación, los procedimientos de decisión en la actividad del sujeto, por ejemplo, nos dice. Acá más que nada nos habla de motivación, y cuando hablamos de motivación hay un personaje que lo vamos a estudiar y siempre está en los temas, me refiero a Abraham Maslow, donde nos habla sobre la jerarquía de necesidades. Y cuando nos habla de la jerarquía de necesidades, ¿no? Nos habla de eslabones, ¿no? Desde la parte de las necesidades primarias hasta la autorrealización. Por eso hablo, ahí nos habla de necesidades, de motivos, de intereses, etcétera, etcétera. Y lo mismo que voluntad. Justo esto es, como les vuelvo a indicar, solamente es una referencia, nada más, porque esto lo tenemos que desarrollar con amplitud más adelante, de acuerdo al tema correspondiente. Bien, jóvenes, pasamos a lo que es los fines, las metas, los objetivos de la psicología. Es algo también muy importante conocer sobre estos fines. Vamos a iniciar por los objetivos de la psicología. Cuando nos hablan de objetivos, es algo sencillo porque cuando te va a venir en los ítems, en el examen, te pone un enunciado y te van a decir, a ver, si es describir, si es explicar, si es controlar o si es predecir, ¿no? Por ello es sencillo, pero tenemos que darnos cuenta por qué se dan cada uno de ellos, ¿no? Justo en la mañana hemos tenido eso y algunos por la rapidez, pero después se dan cuenta, no, tiene razón, profesor. Por eso en temas sencillos a veces se hacen complejos, ¿no? Y los complejos a veces se hacen también fáciles, ¿no? De responder, ¿no? En ese sentido les manifiesto también que hay que ser minuciosos en eso. Cuando yo te hablo de los objetivos de una manera eh, personal, yo lo consideraría desde la observación, ¿no? Yo diría observar, describir, explicar, ¿no? Predecir y controlar. Pero acá, de acuerdo, pues, a lo que se refiere a la información que tenemos, ¿no? Y que tenemos que respetar, empieza a describir, ¿no? Porque para que tú describas, lógicamente tienes que observar, ¿no? Por eso te pongo a observar qué está sucediendo, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? O un aspecto externo de la conducta. Yo te digo, a ver, ¿qué es lo que tengo acá al frente? Lógicamente me vas a decir, tener un celular, ¿no? Y cuando yo hablo ya de este objeto, ¿no? Celular, hablo de sus características, ¿no? Su color, sus dimensiones, ¿no? Sus cualidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estoy determinando, ya estoy describiendo ya.
O también puede haber el punto de partida, también puede darse pues un suceso, un acontecimiento, un hecho, ¿no? Que se puede dar, ¿no? Un incidente, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en base a ello, lógicamente empezamos por el describir. Dado la observación, dado el hecho, dado el suceso, lógicamente eh, vamos a describir dicho, dicho medio, ¿no? Y el describir consiste en determinar características, propiedades, funciones en base a fenómenos a estudiar. Por ejemplo, yo digo, de repente que está en su entorno, yo puedo decir pizarra, blanca pizarra, grande pizarra, nueva, ¿no? Esas son características. Pero también en el mundo de la física, de la química, por ejemplo, a veces no se habla de características, podemos hablar de propiedades, podemos hablar de funciones, o sea, fases de los fenómenos a estudiar, ¿no? O sea, hablamos acá en forma general, recoger datos, enumerar características de un hecho psicológico. No, depende, pues, ¿no? Depende el hecho, depende el medio, ¿no? Que vamos a describir. Por ello, jóvenes, acá a ustedes lo estoy mencionando, le estoy indicando, ¿no? Por ejemplo, una ilustración de un niño, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se manifiesta? Mario es un niño, ¿no? Tímido, se pone nervioso al hablar en público, por ejemplo. Lo estamos describiendo ahí, ¿no? A veces hasta uno adulto, ¿no? Es tímido también, pero en el caso de la ilustración, ¿no? A veces quiere, quiere expresarse, pero delante de sus padres, ¿no? Pero cuando ya está, a veces en el jardín, no se quiere expresar, no quiere hablar, ¿no? Tiene dificultad. Entonces, en ese sentido, ponemos o mencionamos esos ejemplos. Luego del describir, viene lógicamente el explicar. Y cuando hablamos del explicar, ¿no? Acá establece regularidades de procesos psíquicos, investigando sus causas. Es decir, averiguar y explicar causas de un fenómeno psicológico. Acá podemos partir, jóvenes, de dos principios. Dice, causas externas actúan a través de las condiciones internas. Por ejemplo, los efectos de la exposición, por ejemplo, del profesor, ¿no? En el aprendizaje de sus alumnos, ¿no? ¿Cuál es el resultado final? No solo depende de la calidad de la exposición, sino también de los aprendizajes previos que justamente ha tenido el estudiante. Muchas veces no lo tomamos en cuenta ello, ¿no? O puede ser el estado de salud también del estudiante, ¿no? O cómo está motivado. Hay varios factores que muchas veces eh, tenemos que entender de ello. Entonces, si manejamos ello, es más fácil, ¿no? De entender a lo que justamente manifestamos, que estamos manifestando, estamos diciendo. Otro principio nos dice, por ejemplo, actividad interna regula la actividad externa. Por ello, lógicamente, la persona, el hombre es un ser activo, ¿no? Eh, a la vez es transformador, es consciente de sus motivaciones internas y a veces lo conduce a la acción, ¿no? A elaborar sus planes de vida, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? Ya eligieron su carrera, ¿no? Ahora se conducen, lógicamente, a ingresar a la universidad. Y así, lógicamente, tenemos que ser conscientes, ¿no? De lo que justamente estamos realizando, ¿no? Tanto al inicio, tanto al intermedio como al final, ¿no? Al momento eres estudiante, ¿no? Eres escolar, eres universitario y luego eres profesional. Entonces, en ese sentido tenemos que tener esa secuencia, ¿no? ¿Por qué es así, no? ¿Por qué ocurrió de esa manera? Porque esa es la manera y la forma de lograrlo, pues. Pero hay varias maneras, varias formas como
demostrarlo esto, es explicar. Por ejemplo, en el caso del adulto, de una persona que está sentado en un sofá, ¿no? Está pensativo, ¿no? Y justo es la causa de su depresión, ¿no? Porque fue abandonado por los hijos, se fueron, ¿no? De repente los hijos se fueron por trabajo, o se fueron de repente por matrimonio, ya se fueron, ¿no? De repente hubo problemas. Hay una serie de interrogantes, ¿no? Y por eso es la causa de la depresión, pero tenemos que ser capaces también de evitar, ¿no? Que no se ahonde este tipo de situaciones, ¿no? Que peligran muchas veces nuestra vida. Luego vemos lo que es el predecir. Y cuando nosotros hablamos del predecir, ¿no? Es anticipar la consecuencia de un hecho. Y en este momento la estamos viviendo, la estamos pasando, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Esto de las clases virtuales, por ejemplo, jamás se pensó que iba a ser en el 2020, 2021. Esto está dado para el 2030, 2029, 2030. Estaba planificado este tipo de clases virtuales, presenciales, pero miren, nos adelantamos, aunque con altos y bajos, pero poco a poco nos va a ayudar, ¿no? A ser más efectivos, ¿no? En la información, en la capacidad de interactuar más que nada. Así, también podemos decir cómo se comportan los sujetos en determinadas situaciones, nos dice, ¿no? Esta referencia de predecir. Acá se establece comportamientos, del comportamiento futuro del fenómeno, de la persona. Por ejemplo, tú, ¿no? Dentro de unos 10 años, lógicamente que vas a ser profesional, ¿no? Y vas a estar de repente en una empresa, ¿no? Como jefe, y para ello tienes que estudiar también, pues, no solamente ser ingeniero y ahí te quedaste, tienes que estudiar una maestría, un doctorado, ¿no? Capacitarte, porque en este momento mucho vale lo que es la investigación, ¿no? La investigación es punto número uno que tú debes tener, ¿no? Al margen que puedes ser jefe, ¿no? Tú creas algo, imagínate, mucho más en el mundo de la tecnología, tú has visto, ¿no? Personas que han participado en la invención son multimillonarios, ¿no? Pero al margen del dinero, ¿no? La capacidad que se tiene cada uno de las personas, ¿no? Que justamente eh, conocemos algunas de ellas, ¿no? En el mundo de la tecnología. Acá también es necesario puntualizar, ¿no? El objetivo de adelantar el pronóstico de las conductas en el futuro. O sea, esto se manifiesta, como se dice, pues, la probabilidad. Acá la probabilidad es el punto importante dentro del predecir, ¿no? Y para hablar del predecir, acá hemos puesto en la imagen a un niño y a un padre, ¿no? Luis tiene su padre violento, dice, ¿no? Probablemente se vuelva también agresivo. Eso depende, como hemos visto varios casos, ¿no? Muchas veces no se dan, por eso la convivencia es muy interesante, esos valores, esa praxis que muchas veces no consideramos como debe ser, ¿no? Los familiares, por ejemplo, hoy en día tienen a veces algunos niños, algunos hermanitos en la casa y a veces con el respeto que se merece, o nos merecemos, dicen groserías a veces, ¿no? Y nosotros nos gusta cuando hablan el pequeño, ¿no? Lo mimamos a veces, ¿no? Nos reímos, ¿no? Lo festejamos, ¿sabe? De nuevo, y lo dice nuevamente, ¿no? Pero ese niño, lógicamente, va a aumentar esta conducta, esta dificultad, es una conducta negativa. Y a veces cuando nosotros lo corregimos es demasiado tarde, ¿no? Ya se vuelve malcriado. Son cosas que tenemos que pensar en ello, ¿no? Y eso a veces nos ha sucedido en la casa o se está dando. Hay que tratar de evitar ello. Manejamos también acá lo que es el control.
el control. Se refiere pues que hayamos que habíamos identificado de manera para influir intencionalmente la conducta, que la psicología había cumplido por completo su promesa. Por lo tanto, el controlar nos permite más que nada ejercer, como su mismo nombre dice, el control sobre nuestra conducta modificada, es la modificación, aplicar lo investigado, cambiar siempre y cuando sea lo favorable. Por ejemplo, en el caso de esta persona, de la imagen, Luis, por ejemplo, participa en un taller de autocontrol para manejar sus emociones, por ejemplo, en una clase, ustedes, como futuros universitarios, ya van a estar en las aulas de la UNT, van a ir y a veces ahí hay de todo, hay mayores, de todo, pues, ¿no? Y tú como adolescente, de repente el profesor hizo una gracia, o hizo un chiste por ahí, ¿no? Y se sonríen algunos, pero otros ya sí van, gritan, y todo el mundo te mira, ¿no? Como dicen, te paltea. Entonces el asunto está de tener ese autocontrol. Poco a poco tú te vas lógicamente controlando, es decir, situaciones de nuestra vida cotidiana, pues, ¿no? Pues porque también este control se da pues en casos de investigación, también en problemas, en todas situaciones que se puede dar, ¿no? En una investigación, en una obra, en un taller, qué sé yo. Entonces, es necesario, pues, poner en hincapié estos aspectos que nos van a poder favorecer y vamos a lograr con éxito, pues, nuestro cometido, ¿no? En este sentido les manifiesto. Bien, un momentito. Estamos todo el día. A ver. Bien, jóvenes. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la rama de la psicología. Y cuando yo te hablo de la rama de la psicología, te vamos a hablar, ¿no? Dos ramas. Una teórica, o también se llama pura, y una rama aplicada, o también se llama práctica. Vamos a empezar por la psicología teórica o pura. Esta psicología contribuye a desarrollar la teoría psicológica elaborando qué cosa, conceptos, elaborando principios, leyes, teorías. Esto se encarga de la descripción, de la explicación, de la predicción, ¿no? En este sentido te digo, en este sentido te manifiesto, ¿no? Para ello existen tipos, se subdivide la psicología teórica. Por ejemplo, en la psicología general, ¿no? Y cuando nos habla de la psicología general, nos habla de los fenómenos psíquicos del hombre adulto y normal para formular leyes que rigen los procesos psicológicos. En este momento, por ejemplo, ustedes están escuchando su clase, están motivados, su motivación de ustedes es netamente diferente uno al otro, ¿no? O también cómo estará también tanto del profesor como de ustedes las articulaciones al concentrarnos en la clase, ¿no? No las articulaciones en el cerebro, ¿no? Por ello yo no puedo decir, pues el estudio del desarrollo de la inteligencia, por ejemplo, se me ocurrió en este momento decir, ¿no? Que podríamos poner como ejemplo. Cuando yo te hablo de una psicología diferencial, su mismo nombre dice, ¿no? Eh, las diferencias son diferencias conductuales. O sea, se refiere al comportamiento de los seres humanos que se diferencian según la edad, el sexo, el temperamento, la clase social, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos determina que existe pues una variabilidad de una conducta específica en un grupo de personas en el cual pues
va a generar ciertos factores, ¿no? Como ya le estoy reiterando, ¿no? Puede ser edad, puede ser sexo, clase social, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en este momento podríamos hablar el estudio de la autoestima, ¿no? En adolescentes preuniversitarios del CEPUM, por ejemplo, en ambos sexos, ¿no? Ahí podemos tener un ejemplo. Otro ejemplo, las relaciones amorosas, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, podríamos decir, las mujeres suelen ser más expresivas que los varones. Es relativamente, ¿no? ¿No? Es relativamente, pero de todas maneras se da en nuestra sociedad, en nuestro mundo, ¿no? Ahora podemos manejar otra psicología, ¿no? La psicología evolutiva. Y cuando yo te hablo de la psicología evolutiva, podríamos decir, te hablo pues de etapas de comportamiento psíquico del hombre desde la concepción del hombre hasta la senectud, por no decir desde la fecundación hasta el adulto tardío. Y por lo tanto existe dos periodos, el periodo prenatal y el periodo postnatal. Eso ya no les manifiesto porque esto lo vamos a hablar en el desarrollo humano, pues el desarrollo humano vamos a hacer en dos partes, el 1 y el 2, es amplio, ¿no? Donde ustedes saben que ahí existen cambios que se experimenta el ser humano durante las diferentes etapas. Por ello, te puedo indicar, en este momento, existe el crecimiento repentino de la pubertad, por ejemplo. En este momento que ustedes acaban de pasar, ¿no? O cuando cada uno de nosotros, de acuerdo al tiempo, a los años, en nuestros primeros años, primero gateamos, luego nos paramos, luego caminamos, luego corremos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es la psicología evolutiva basada en el tiempo. Piaget, por ejemplo, acabamos de hablar de Piaget, de la evolutiva, o también se llama psicología genética, o también se llama psicología del desarrollo. Entonces, en ese sentido tenemos que manejar. Hay otro tipo de psicología, la psicología social. Cuando yo te hablo de la psicología social, se relaciona cuando existe relación existente entre el individuo y la sociedad. Y generalmente se da dentro de la familia, pues, ¿no? Dentro del grupo social. Es decir, acá pues se establecen leyes que rigen la influencia de la interacción social entre semejantes. Eso es muy importante, la psicología social. Y acá hay que recalcar, ¿no? Las actitudes que debemos tener para formarnos, ¿no? Siempre debe estar dadas en base a la orientación y siempre dentro del aspecto agradable, ¿no? Porque también, lógicamente, se puede dar en forma desagradable, ¿no? Nosotros hay que motivar de la manera agradable, cómo solucionar, cómo interactuar, vamos a decir, de esa manera. Seguimos con la psicología teórica. Y cuando yo te hablo con la psicología teórica, ¿no? Ya hablamos de la psicopatología, por ejemplo. ¿Qué es la psicopatología? Dice, describe y explica por qué los trastornos mentales en el hombre, ¿no? El porqué de los trastornos mentales en el hombre, es decir, analiza las motivaciones y particularidades de las enfermedades de carácter mental. Pero muchas veces acá, cuando hablamos de psicopatología, hablamos de los infranormales, pero también podemos hablar de los supernormales. ¿Y quiénes son los infranormales? Son las que tienen modificaciones psicológicas temporales. ¿Y quiénes son? Los que sufren de neurosis. Y también están las modificaciones permanentes, psicológicas permanentes. ¿Y quiénes son los neuróticos? Entonces la neurosis es diferente que la psicosis, lógico, ¿no? Porque esta última, la psicosis, es más desorganizada, más profunda, ¿no?
Por ejemplo, si yo te hablo de la neurosis, te hablo pues de la ansiedad, te hablo de la histeria, te hablo de la fobia, te hablo de la hipocondríaca, te hablo de la depresiva, por ejemplo. Ya el neurótico, ya es el esquizofrénico, el maníaco depresivo, ¿no? El paranoide, por ejemplo, ¿no? Donde ya pierde el contacto con la realidad, ya el esquizofrénico, por Profesor, decirte, ¿sí? y a qué se debe la paranoia? ¿A qué se debe la paranoia? Que se debe a dificultades, a trastornos complicados que puede darse en el individuo, ¿no? O sea, hay tipos, ¿no? Eso lo manejamos justamente, si por el tiempo del agua lo manejamos en los trastornos de la personalidad. Y hay varios autores que manejan, pues, ¿no? El trastorno, ¿no? El trastorno puede ser simple, intermedio o complejo. Entonces, por eso, como le estaba diciendo de la depresión, ¿no? Y así también el paranoide, como también el hebefrénico. Por ejemplo, el esquizofrénico, hebefrénico, pues el pasivo, ¿no? El tranquilo, ¿no? El catatónico, por ejemplo, es el violento. Tiene las mismas, algunas características tienen comunes, pero hay algo que son, pues, netamente diferentes, ¿no? Y incluso sus posiciones, su forma de caminar, todo ello. Eso lo vamos a manejar de una manera amplia cuando lleguemos, lógicamente, a ese punto. Bien, jovencito. Hablamos de la psicofisiología. Y cuando yo te hablo de la psicofisiología, hablamos del estudio del fundamento biológico de la actividad psicológica de la conciencia y de la personalidad, dice. Para ello investiga el sistema nervioso y endocrino en relación a los procesos psicológicos. Acá, más que nada, jovencitos, guarda un estrecho nexo con las ciencias médicas y las ciencias biológicas. Acá, ¿cómo te diría? Pues acá investiga los mecanismos a través de los cuales, ¿no? El cerebro, los factores genéticos, las hormonas y los fármacos, ¿no? Influyen sobre el comportamiento, ¿no? Y esto también les indico, hablamos de una manera ya amplia cuando vamos a hablar de relacionando pues con la neurociencia, ¿no? Y de antemano también vamos a manejar otros aspectos, ¿no? De lo que hablamos sobre este estudio. Seguimos con parada, o también lo llama la psicología animal, porque su mismo nombre es, la investigación se plasma en el animal y si funciona se le aplica lógicamente al hombre, ¿no? Y esto hay muchos estudios que justamente van sobre el evolucionismo según Darwin, ¿no? Esta investigación es muy interesante, ¿no? Cuando hablamos también acá de la neuropsicología, por ejemplo, y la neuropsicología son relaciones entre el cerebro y la conducta en sujetos normales y en los que han sufrido un daño cerebral. Esto sí, a veces hay que decirlo, ya es una rama de la neurociencia, ¿no? Inicialmente podemos decir que era producto de una lesión cerebral. Y cuando yo te hablo de una lesión cerebral, son problemas de la actividad psíquica, pues, ¿no? Puede ser memoria, puede ser percepción, puede ser pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Se puede acceder al funcionamiento de un cerebro sano a partir de las técnicas computarizadas, por ejemplo, ¿no? Como las tomografías, por ejemplo, es necesario hacerse un diagnóstico, ¿no? Una revisión médica, por ejemplo, una resonancia magnética, o sea, exigiendo pues la realización de la actividad psíquica, ¿no? Es necesario, ¿no? Muchas veces nosotros vamos al especialista cuando realmente ya estamos ya muy complicados, ¿no? Y ahí no lo evitamos, lógicamente, la enfermedad, por muy simple que sea. Y es la mala costumbre que uno tiene, ¿no? Y hay algunas personas que tienen dinero y a pesar de ello no van, ¿no? No porque no quieren gastar, sino su manera de ser, de comportarse, así, ¿no? O depende, pues, su creencia también. Pues. Hay muchos factores que podemos hablar sobre ello. Muy bien, ahora pasamos
a la otra rama, a la rama práctica o aplicada. Cuando hablamos de la psicología aplicada o práctica, acá se utiliza más que nada pues, leyes descubiertas por la psicología básica en la resolución de los conflictos psíquicos, podríamos decir. Y más que nada pues en la modificación del control de la conducta. Y para ello, nosotros vamos a tomar en cuenta, en este caso, la psicología clínica. Y cuando yo te hablo de la psicología clínica, se encarga de la investigación, por ejemplo, de la evaluación, del diagnóstico, del tratamiento, de la rehabilitación, de la prevención. Queremos saber, por ejemplo, la neurosis se puede curar mediante una terapia. Todos tenemos neurosis, ¿no? De una u otra forma. Por ejemplo, hay muchos jóvenes en este momento, no solamente jóvenes, por el momento que estamos involucrados, ¿no? En el estudio. Por ejemplo, la ansiedad de ingresar a la universidad. Como de lugar quiero estar en la universidad. Y a veces nos dan una sola oportunidad. Pero el padre también tiene que ser consciente. Muchas veces piensan que con uno, con dos, no sabiendo cómo vino su hijo, por muy inteligente que sea. No es por su nivel intelectual, sino por la información que no involucró, que no la tiene. Hay mucha gente que a veces no entiende ello. Por eso que hay algunos jóvenes, yo tengo varias anécdotas, ¿no? Por ejemplo, de algunos jóvenes que muchas veces tengo un amigo que amigo me dice, yo quiero que matricular a mi hijo al CEPUM, pero quiero base porque está bajo, me dice, bajo. Pero yo siempre le digo que resuelvan su examen siempre por las preguntas que justamente es seguro que es la respuesta. Por ejemplo, razonamiento verbal, de la 1 a la 10, según una sola lectura, por ejemplo, con dos respuestas. Esas dos no me lo hago y de ahí paso a la matemática. Y de repente dentro de la matemática, dentro de las 15 preguntas, hay 5 que lo haces rápido, ¿no? Pero hay otras también que lo sabes, pero vas a demorar. Si continúa, pues, ¿no? De repente llegas a psicología, ¿no? Llegas a psicología, son 4 preguntas. De las 4 sabes 2, ¿no? Y las otras también estás en duda, pero lo quieres hacer de una vez, antes de pasar a la siguiente pregunta. Déjalo. Después va a venir, de ahí ya te concentras de esa manera. O muchas veces recuerdas y regresas a la pregunta, y ahí lógicamente ya resuelves, porque acordás, lo tienes en mente, porque estuvo almacenado esa información. Entonces, muchas veces el alumno sabe bastante, pero no sabe dar su examen. O sea, tienes que tener un método también, una forma, pero que tú mismo te sientas bien, ¿no? Entonces, en ese sentido te lo digo, ¿no? Te lo manifiesto. Entonces, en situación de la clínica, ¿no? La terapia puede, por ejemplo, la ansiedad que tenemos, ¿no? No solamente del estudio, sino puede ser de trabajo, o cualquier otro asunto que nosotros lo vemos importante, pues, ¿no? O nos, o nos, o nos conviene, ¿no? Tener ese momento que nos agrade, ¿no? En resolverla, más que nada. En la psicología clínica también vamos a hablar de los métodos clínicos, ahí vamos a hablar ampliamente. Psicología educativa. Investiga y desarrolla formas de optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dice, teniendo en cuenta métodos, técnicas y estrategias con el objetivo de mejorar y lograr un óptimo aprendizaje. Ustedes saben, no hay que engañarnos. Dentro de nuestra educación, la peruana, está baja, ¿no? Por muy inteligente que seas, o sea, nos falta aprender bastante. No solamente es el estudiante, también el profesional. Y con el respeto que nos merecemos, porque yo soy parte de ella, ¿no? ¿No? Muchas veces somos
magísteres, doctores, y el nivel a veces no se atiene, es muy comercial. Ya. Unos tienen tres, cuatro, es algo que tú tienes que convencerte que respondes a las expectativas, a eso voy, ¿no? ¿No? Entonces son situaciones muchas veces que no lo entendemos. Anécdota, por ejemplo, ¿no? Yo cuando era eh, estudiante universitario, estaba formando el banco, en la Banco de la Nación y había un doctor que justamente me enseñaba, pero no, no me vio en la cola que yo estaba. Y estaba un amigo que estaba en el extranjero y era en esa época, ¿no? Recién salían los primeros magíster y era magíster, pues, y era el profesor era licenciado, ambos eran universitarios. Y le digo, ¿y cómo va tu maestría? Bien, muy bien. Y para ser magíster, lógicamente tienes que saber un idioma. Y ese profesor licenciado sabía idiomas, sabía el inglés a la perfección. Entonces, le habló, pues, le habló en inglés, lo estaba hablando en inglés y no le contestaba nada, no le entendía nada. Y le dijo que así eres magíster. O sea, como se llevaban bien en ese sentido, no necesitan nada. Imagínense, yo le estoy hablando hace mucho tiempo, ¿no? Hace más o menos unos 35 años por ahí. Imagínense. Entonces, son situaciones que debemos entender, debemos comprender a lo que justamente estudiamos o lo que hacemos, ¿no? En esta psicología educativa tenemos que manejar pues esas estrategias, esos métodos, ¿no? Mejorar más que nada, en todo sentido de la palabra, ¿no? La psicología de organización, ¿no? Resolver problemas que acontecen en el ambiente laboral, la selección, la clasificación, la promoción del personal de una empresa, dicen. Acá hay expertos jóvenes, acá en el diagnóstico empresarial, ¿no? Donde van a dar alternativa de solución. Acá abarca, por ejemplo, la investigación del mercado. Hoy en día mucho más hacen el estudio de los consumidores mediante la publicidad, ¿no? El marketing, como se dice, ¿no? Una empresa vive de ello, ¿no? Y y con la publicidad, lógicamente, nos convence y ellos tienen ganancias, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que eso ha repercutido bastante en, lógicamente, en los dividendos, ¿no? En las diferentes empresas. También vamos hablando acá sobre una psicología comunitaria. Dice comunidades a partir de factores sociales y ambientales para realizar acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida. Tú sabes de que acá, de una u otra manera, se debe desarrollar programas de diferentes actividades con la finalidad, lógicamente, de conocer la conducta humana, ¿no? De el ámbito social, el ámbito familiar. Acá nuestro país es complejo, no lo entendemos. Y relacionando con la educación, un solo programa, un solo diseño curricular lo aplican a nivel nacional. Es el peor error en la vida y sigue siendo. Ojalá que ustedes en el futuro tengan presente ello. Un diseño curricular jamás puede dar en todo el país porque vivimos diferentes eh, adaptaciones. Nosotros tenemos una zona de la costa diferente a la zona de la sierra, a la zona de la selva. O sea, para mí debe haber tres, costa, sierra y selva, porque si hablamos en regiones, ¿no? Pues hablamos región, según Pulgar Vidal, eso no, pero debemos hablar de las zonas, costa, sierra, tres programas debe haber, tres programas curriculares, pero la gente no lo hace, lo quiere hacer uno solo. Entonces, hasta por el clima varía ya, pues, ¿no? Imagínense en la costa, ¿no? En la costa muchas veces empiezan las clases por el 15 de marzo, en la tierra no se puede porque hay las lluvias torrenciales, los ríos están cargados y no pueden pasar los niños y se suspende, pues. Entonces no hay una articulación. En la selva tienen otro tipo de vida, de costumbre. Entonces tiene que ser acorde a ello, pues. Entonces, muchas veces nosotros comparamos con Cuba, por ejemplo, por decirte en América Latina, pero Cuba es una isla que tiene un solo tipo de clima, pues, y esto lo podemos ver nosotros mismos, debemos darnos cuenta. Hay muchos
situaciones que muchas veces no lo enfocan, ¿no? Nuestros gobernantes, ¿no? Ojalá con la proyección, con la capacidad de ustedes, ¿no? Iniciando, por eso con la investigación, el estudio, ustedes van a tener varias información, yo creo que se va a mejorar más adelante. No te puedo decir 2 años, 3 años, pero una década, yo creo que sí, va a ser netamente diferente, porque tienen que tomar conciencia tal como es las cosas, pues. Y de eso hablamos, pues, de una psicología comunitaria, ¿no? Que, que se relacione, que interactúe de una manera efectiva, ¿no? A eso me refiero. Acá también es necesario, antes, porque hay una pregunta ahí, en la práctica, la psicología forense, ¿no? Estudia, estudia e interviene en los procesos judiciales, ¿no? Con el fin, lógicamente, de aportar algunos datos, algunos conocimientos que nos ayuden a resolver ciertos casos, como también puede darse, pues, la psicología jurídica, ¿no? Y cuando yo te hablo de la jurídica, se investiga los métodos adecuados para llegar a establecer, lógicamente, un estado psíquico del individuo. ¿Comprometido con qué? Comprometido con la justicia. Y si está comprometido con la justicia, debe colaborar con ella. Pues, hoy en día, al contrario, lo protegen a los corruptos, imagínense. Y sabes perfectamente, lamentablemente, no tomamos conciencia de ello. Y a veces comprobado, ¿eh? Pero en fin, eso le dejamos al futuro de ustedes, ¿no? Como futuros profesionales, y van a ser muy efectivos. Yo lo entiendo así. Muy bien, ahora pasamos a la práctica, jovencito. Muy bien, jóvenes. La práctica está en dos niveles, nivel 1 y nivel 2. Cuando yo te hablo del nivel 1, la pregunta número 1 dice, ¿es la actitud investigadora enfocada a aumentar el contenido científico acerca de los fenómenos anímicos? Esto a través de una modalidad reflexiva o experimental, basada en estudios y leyes generales de los fenómenos psicológicos. Psicología general. ¿General o experimental? Dice, actitud General. investigada enfocada a aumentar el contenido científico acerca de los fenómenos anímicos. Esto a través de la modalidad, ahí está, Psicología reflexiva. experimental. Es psicología, no, acá hablamos de las dos ramas. De repente que le Aplicada. pongan ramas. ¿Es pura o práctica? Aplicada. Práctica. Práctica. Pura, pura. Pura. Está hablando Pura. de la reflexión. Es pura, la psicología pura. Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿eh? La pura. Si en las alternativas está aplicada y práctica, lógicamente que no va a ser, pues, porque es lo mismo. Está sobreentendido. Tienes que también darte cuenta en eh, en los, en los contenidos, ¿no? A ver, el 2. Son características de los procesos conativos, volitivos. Lógicamente, estos están relacionados con la orientación y la regulación de los procedimientos de la actividad de la persona, ¿no? A ver, vamos viendo el 1. Son los relacionados con el ingreso del conocimiento. Falso. No, son aquellos que inician, sostienen y dirigen la conducta. Sí. Verdadero. La 2 sí. 2 y 4. 2 y 4. La E. 3. Consideró que existen dos tipos de procesos mentales, inferiores y superiores. Hablamos, ¿no? Por ejemplo, de la emoción en los animales, la inteligencia en el hombre, ¿no? Vygotsky. Vygotsky, muy bien. Vygotsky. Muy bien. 4. La psicología se divide en sus principales ramas. ¿Cuáles son?
No habría respuesta, profesor. Debería ser la pura y también la aplicada, pero no hay. Y la aplicada se repite en la 1 y en la 3. Sí, pero también quiero indicarles, ¿no? También se considera básica la teórica, ¿ya? 1 y 2. Sí, sería, no, 1 y 2, no, Básica y sería aplicada. Ay, claro. 2 y 3. 2 y 3. 2 y 3. O Básica sea, y en la aplicada. básica, Sí, en pero su... Sí, dígame. le digo, pero la aplicada también funcionaría en la 1, pues. Psicología práctica también se llama. Sí, pero la alternativa no relaciona, pues. No relaciona, pero ahí tenemos que decir, pues, la básica y la aplicada, ¿no? Ahí ya está Ah, bien, ah, profesor. porque en ese caso, cuando hubiera 1 y 2, cuando hubiera 1 y 2, sí, pero 2 y 3, yo creo que cuando ya le digo la básica, en la básica pongan teórica y pura. Entonces ahí sí ya podríamos decir 2 y 3. Pasamos al 5. ¿Qué son los procesos conativos volitivos? Esos procesos, lógicamente, son las predisposiciones a responder con reacciones favorables, desfavorables hacia algo, pues, ¿no? Eso sería la letra D. Esa sería la letra D. Siguiente. Aborda de manera general la biología del comportamiento. Compara el comportamiento de distintas especies y se centra en la genética, la evolución y la adaptabilidad del comportamiento. ¿Cuál sería? Psicología comparada. Psicología comparada, lo está diciendo, ¿no? Comparada. Psicología comparada. Muy bien, la B. Siguiente. Dice, los investigadores advierten que las puntuaciones en una prueba de aptitud en particular sirven para estimar el número de estudiantes que en un grupo en particular tienen el riesgo de abandonar la escuela en un determinado año. En este caso cumple, ¿qué objetivo? Predecir. Predecir. Porque advierten, ¿no? Predecir. Muy bien. Ahí miren, una palabrita, en otros ítems puede ser hasta una coma que lo modifica la pregunta, ¿no? Predecir. Muy bien. Siguiente, el 8. Su labor se encuentra enfocada en la búsqueda de soluciones concretas a problemas que plantean o presentan las actividades humanas. De hecho, el objeto de estudio no es el hombre, sino los individuos. ¿Qué es ¿Comunitaria? ¿Aplicada o la Comunitaria. Comunitaria. Aplicada. ¿Es la psicología aplicada o la pura? Aplicada. 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 Aplicada, muy bien, aplicada. Acá, a ver si se dan cuenta. El sistema límbico es el responsable, o sea, es el responsable de regular las emociones y de que el estado de ánimo esté estable y acorde a las circunstancias. Es decir, influyen que cada día nos levantemos con un humor similar y coherente con lo que sucede en la vida. ¿Qué cosa es? Controlar. Profesor, controlar. Jóvenes, le están dando a conocer. Es explicar, está explicando. Explicar. Es explicar. ¿No? Hay que concentrarse en eso. En estos objetivos siempre viene, jóvenes, pero es fácil, pero tienes que concentrarte en eso, ¿ya? Es explicar, porque nos está explicando acá, ¿no? Muy bien. Siguiente. El trastorno bipolar provoca altibajos emocionales que van desde trastornos de depresión hasta episodios maniáticos. El objetivo que se cumple es describir. Muy bien, a ver. Describir, correcto. Siguiente. Dictamina el estado mental del procesado al momento de cometer el crimen, por el que el acusado y la capacidad del imputado para dirigir sus acciones al momento de la comisión del delito. ¿Es forense? Jurídica. Jurídica. Forense, el procesado al momento de cometer el crimen. Es forense. Forense. Sí, pues forense. Muy bien. Siguiente. Las investigaciones demuestran que las personas que sufren una lesión en el óvulo occipital, en muchos casos padecen de agnosia visual.
La rama de la psicología. Neuropsicología. 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 Muy bien. Siguiente. Rama de la psicología conocida como psicología experimental. Psicología general. 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 Muy bien. Psicología general. Muy bien. Siguiente. La psicología tiene por objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? Los procesos mentales y la conducta. El proceso mental. Procesos mentales y la conducta. Muy bien. Pero si yo te digo el objeto de estudio en la edad antigua, ¿cuál sería la El respuesta? alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo. Y el cuerpo. El alma y el cuerpo. Bien, muy bien, correcto, correcto. Siguiente, 15. El estudio revela que las personas normales tenemos 8 emociones: alegría, tristeza, miedo, ira, aceptación, rechazo, ¿no? Sorpresa, etcétera. Este estudio es realizado por ¿qué psicología? Psicología la de personalidad. 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 De todos. Personalidad. Es de todos, de todos. ¿Qué psicología? entonces general. Es de General, todos. general. General. Muy bien, general. Siguiente, nivel 2. Aristóteles consideró que existían 3 tipos de alma. Y eso lo hizo en su primera obra, ¿no? El Peripsiquis. Casa. La D. Casa, muy bien. Racional, sensitiva, los animales, y vegetativa, ¿no? Las plantas, ¿no? Muy bien, correcto. 2. Según Platón, los guerreros que protegen al Estado poseen un alma Sensorial. Irascible. 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 Sí. 3. Filósofo que afirmó el alma es como una tabula rasa, es decir, que al nacer viene en blanco y se va llenando con las experiencias. John Luke. John Locke es el filósofo y psicólogo inglés John Locke. Muy bien, John Locke. Siguiente. El primero en afirmar en que el cuerpo y la mente existen una íntima relación, dando lugar a la teoría de la unidad psicobiológica. René Descartes. Descartes. Bus. O Bus. 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 Muy bien, Bus. Siguiente. Psicólogo que afirmó la teoría del paralelismo psicofísico, al afirmar que la conciencia y el cuerpo son como 2 relojes que marchan cada uno por su cuenta, pero en forma rigurosamente coincidente. ¿Quién es? John Stuart ¿Steiner o Spinoza? Spinoza. Spinoza, Benito Spinoza. Benito Spinoza. Weber Feiner, ¿cuál fue su obra? Estos alemanes. ¿Qué obra de Weber y Feiner? Donde hablan de las sensaciones. La psicofísica, ¿no? Y Stuart Mill, ¿cuál fue su obra de Stuart Mill? Donde dice las ideas simples se vuelven complejas. La química. La fusión de ideas. La fusión de ideas simples generan ideas. La fusión de ideas simples generan ideas. Muy bien, muy bien. Pero es la química mental, ¿no? Su obra se llama La química mental. Y Renato Descartes, ¿qué dijo? Pienso y luego existo, ¿no? Así podemos ir diciendo. Muy bien. Siguiente, 6. La química, justo mira, estamos hablando, la química mental de John Stuart Mill y su escuela asociacionista sostiene que el todo es más que la suma de las partes. La percepción es más que la suma de las sensaciones. La suma de las partes da como resultado algo más que el todo. La percepción es más que la suma de sensaciones.
la fusión de ideas simples generan ideas complejas. La ¿Cuál D. es? La D. La E, pues, ¿no? La E, justamente le La fusión de le ideas estaba simples indicando. generan ideas Muy bien, complejas. la idea. Muy bien. Siguiente. Ahí dice filósofo que durante la época moderna sostuvo la teoría del buen salvaje. Rum. Jacobo Hume. Rousseau. No, está bien, la E. Jacobo Rousseau. Y Jacobo Rousseau, Rousseau, cuál era su planteamiento de Rousseau con Herbert Spencer? ¿Eran las ideas innatas o era la naturaleza humana? Naturaleza humana. La La naturaleza naturaleza humana. humana. La naturaleza humana, muy bien, la naturaleza humana. Les pueden venir también cuáles son los precursores o el planteamiento de la naturaleza humana en el periodo precientífico, les pueden decir. Entonces ustedes tienen que ser Rousseau y Spencer. O también, aunque ya ha venido así como más de 15 años, una pregunta, los precursores del innatismo. Y lógicamente es John Locke y Renato Descartes, ¿no? O te pueden decir también quién dijo, pues, que todo se inicia mediante las ideas, todo está basado en las ideas, ¿no? Lógicamente fue los autores que estamos mencionando. 8. Es considerada la ciencia que ayudó a la psicología a convertirse en ciencia independiente. La física. La física, muy bien, la física, perdón, la física. Weber y Feiner desarrollaron ¿qué cosa? Física. La psicofísica, pues, ¿no? Su obra, la psicofísica. Muy bien, la psicofísica. 10. La ley de Weber puede enunciarse, dice, si un estímulo crece en progresión geométrica, la percepción evoluciona en progresión aritmética, correcto. El mayor cambio discernible en la magnitud de un estímulo es proporcional a la magnitud del estímulo. El menor cambio discernible en la magnitud de un estímulo es proporcional a la magnitud del estímulo. Claro, porque discernible es distinguir por medio del intelecto una cosa de otra, pues, ¿no? Y 4 dice, si un estímulo crece en progresión aritmética, la percepción evoluciona en progresión geométrica. La 1 y la 3 fijo. 1, 3 y 5 hay, no hay. 1 y 3, 1 y 3. La 1 B. y 3. La B. Siguiente. Es una expresión sostenida por John Locke. Al nacer traemos la idea de Dios. El alma es como una tabla llena de conocimientos. Pienso, luego existo. Nada hay en el entendimiento que no haya estado primero en el sentido. La C. La C fue La Descartes. C es de La C no. Descartes. ¿Beso? La B. ¿Beso? La D. La C es de Descartes, ¿no? La D. La D. La D. La D. Nada hay en el entendimiento que no haya estado primero en el sentido. La C es de Descartes, por si acaso, ¿no? Estamos hablando de John Locke. La D. Siguiente. Son representantes del dualismo mente-cuerpo. Sócrates, correcto. Platón también. 1, 3 y el que fue argelino, africano. ¿Quién fue africano? San Agustín. Santo Tomás. San Agustín, pues, ¿no? San Agustín. Fue muy pobre, San Agustín. 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. Acá también en la 13 hay una pregunta de John Locke. John Locke sostuvo la teoría del paralelismo fue Spinoza. A ver, ¿cuál fue? ¿La C o la D? La D. La D, el entendimiento humano. Pues, el entendimiento humano. ¿Saben qué significa la metempsicosis? Esa es una doctrina, religiosa y filosófica de las escuelas orientales, ¿no?
donde manifiesta en la historia, dice, las almas transmigran pues después de la muerte, ¿no? Se van a otro cuerpo, ¿no? Es una historia. Muy bien. Vamos a la 14. Es una afirmación que planteada por Leibniz, ¿no? Aquí dice, al nacer traemos la idea de Dios. No. El alma es como una tabla llena de conocimientos. Tampoco pienso, luego existo. No es. ¿Dado? Nada hay La, en el entendimiento que no haya estado primero en el sentido. ¿Qué sería él? La E. Nada hay en el entendimiento La E. que no haya estado primero en el sentido, salvo el intelecto. Electo mismo. Salvo el intelecto. Vamos a la última. Psicólogo que postuló la doctrina del interaccionismo, según el cual el cuerpo y la mente se influyen entre sí en alguna medida, y el punto de interacción es la glándula pineal. Luke. ¿Es Luke o Descartes? Descartes. Es Renato Descartes. 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 Renato Descartes. Bien, jovencitos, también nos vamos a ver en la próxima semana. Después de 3 semanas, yo les voy a dar, aparte de esta práctica, les voy a dar una adicional, ¿no? Ya de las semanas siguientes, para que sí tengan ustedes un poco más de práctica, ¿ya? Entonces, nos despedimos hasta el próximo sábado. Muy buenas noches, cuídense.